Hola, ¿cómo estás? Continuábamos con nuestra clase de demografía. En la clase pasada hablamos de muchos factores acerca de la natalidad. El día de hoy continuaremos con un tema un poco más darks, es decir, la mortalidad. Pues primero, pues la mortalidad, pues como lo indicas, pues es la gente que se muere. Hay diferentes factores que afectan, obviamente. Hay factores biológicos como la edad, el sexo, hay obviamente también factores socioeconómicos como estado marital, ingresos, educación, lugar de residencia, el medio ambiente físico que le rodea a la persona y muchísimos más, ¿no? Obviamente una persona que está, por ejemplo, en este momento en Ucrania, en medio de una guerra, pues hay más probabilidad de morirse, ¿no? Obviamente. O haber una mortalidad más grande. Entonces, hay muchos factores que hacen que la gente se muera. Eh, Esta es una gráfica que muestra pues la probabilidad de morir en Alemania, dividida entre Alemania del Este y del Oeste, con una probabilidad de prácticamente cero. Nunca cero porque nunca hay una probabilidad cero de morir. Mientras una persona está vivo, así sea un segundo, puede pasar y morir. Entonces la, ¿cómo se llama? La probabilidad nunca es cero. Eh, y la probabilidad uno, que es morirse definitivamente. Por eso están así las L. Y la edad desde cero hasta, bueno, más edad. Y pues obviamente si te das cuenta, esta gráfica es interesante porque comienza en los primeros años con una mortalidad relativamente alta, mira, bastante altica, y va descendiendo rápidamente. ¿Por qué? Porque obviamente ser un bebé es un peligro para la vida y los bebés y los niños muy pequeños tienen mayor probabilidad de morirse porque sus cuerpos son más delicados, ¿no? Son muy sensibles a enfermedades y ese tipo de cosas y si no se cuidan bien, obviamente la mortalidad infantil es relativamente grande. Mira, por ejemplo, los ejemplos de África o seguramente si uno mira este tema en la Edad Media, había una mortalidad infantil tan alta. Por eso es que antiguamente las familias tenían muchísimos hijos porque sabían que por lo menos la mitad se les iban a morir. Entonces era un tema bastante importante. Y eh, ya cuando pasan esa primera infancia, la probabilidad de morirse es relativamente baja. Después sube un poco a la edad de la adolescencia y los primeros años jóvenes, porque los chicos y la gente joven es idiota y tiende a morirse porque pues son más, se arriesgan más, obviamente. Y a partir de ahí, pues se estabiliza un poco en los años de adulto joven, como más o menos como hasta los 30. Y después de ahí, pues ya empieza a subir la probabilidad de morirse, pues con los años. Entre más viejo está uno, pues más probabilidad hay de que la gente se muera, ¿no? Es la natural de la vida. Igualmente se puede hacer estadísticas de, esto que te lo expliqué es como para que entiendas tú estas gráficas y si en algún momento le ponen una pregunta de describa la gráfica o trate de explicar algo, se puede decir, mire, que hay una mortalidad infantil alta en los primeros años, por ahí hasta los 1 o 2 años, después de ahí baja la probabilidad de morir y llega hasta un punto de la adolescencia, como por ahí a los 18 años o algo así, se estabiliza hasta adulto joven y después empieza a subir eh, pues con la edad. Listo. Simplemente ejercicios de escribir gráficas. Igualmente acá se puede hacer calcular los datos de mortalidad por cada mes. Este, por ejemplo, es una gráfica aquí de Baden-Württemberg en el año 2015. No sé si es una tendencia, no, si, no se puede hacer simplemente de una manera tan fácil, pero la gente tiende a morir más según se ve en esta gráfica en los primeros meses del año, o sea, en invierno. Los números son más altos en enero, febrero y marzo.
tienden a petatearse más, considerablemente más alrededor del resto del año, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? No lo sé. La oscuridad, el frío, depresiones, qué sé yo, pero pues por lo menos eso es lo que indica esa gráfica, ¿no? Bueno, entonces, al igual que con los nacimientos hay un registro de nacimiento, cuando la gente muere, pues hay un registro de defunción y hay unos datos mínimos que tienen que ser registrados en ese registro de defunción. Creo que es bastante repetitivo la palabra registro, entonces hay que registrar en el registro del registro de defunción. Pero bueno, los datos mínimos, pues obviamente es la fecha cuando se murió, la fecha en el cual se registró, que por lo general es el mismo día, ¿no? A veces no pasa el caso, a veces no sé, por ejemplo, una persona en Suecia sola que no habla con los vecinos y no conoce, pues el tipo de pudo haber muerto solo en el apartamento y los vecinos cuando les dio olor a feo llamaron a la policía y entraron y, uy, el tipo estaba muerto. Entonces, en esos casos, pues obviamente hay una diferencia entre la fecha en el cual ocurrió el hecho y en cuanto se registró. Pero por lo general se hace en el mismo día, ¿no? Cuando una persona está enferma en el hospital o lo que sea y llegó y se petateó, pues de una vez le hacen su registro. O cuando una persona está en una casa ajena, qué sé yo, y le pasa que se murió, pues viene de una vez la policía, los paramédicos, los médicos y pues lo registran y dicen, mire, fecha de muerte tal día y se hace el mismo día, ¿no? También se registra el lugar donde murió la persona y algunas informaciones básicas pues del difunto, que es pues la edad o la fecha de nacimiento de esa persona, qué sexo era, masculino o femenino, si estaba casado, a veces se le coloca la ocupación, o sea, qué profesión tenía, y pues obviamente el lugar de residencia de esa persona, y muy importante, la causa de la muerte, obviamente. Esos son datos, digamos, como los datos básicos que tienen esa fecha de registro. Listo. Obviamente, hacer ese registro a veces hay algunos problemas, como por ejemplo que no se describe muy bien cuál fue la causa de la muerte o no se respondió, por ejemplo, y queda el espacio vacío o mal llenado, ¿ya? De pronto pueden poner causa de muerte, muerte natural, y en realidad fue un infarto, por decir algo, y pues quedó mal escrito, eso es. ¿Ya? A veces puede ser que registran mal el, donde ocurrió el, el, el fallecimiento y, o a veces el lugar de la residencia de la persona, cosas así. Bueno, eso fue como datos generales. Ahora, otra vez, como con la tasa como con los nacimientos, pues hay cálculos que se pueden hacer para poder calcular cuántos se mueren las poblaciones. Son datos útiles para conocer cómo funciona esa población, ¿no? Entonces, pues, muy sencillo. eh, el crude death rate se calcula con las muertes en un periodo dado dividido la población promedio en un tiempo dado. Así de sencillo. Y como te digo, a veces se deja así o a veces se multiplica por 1000 para que tenga el número más sentido y se dice, no sé, hubo, hagamos un ejemplo sencillo, no sé, vamos a poner en la población de sapo muerto, en la población de sapo muerto, eh, no sé, se murieron en el año, no sé, sapo muerto en el año 1972, por decir algo. Entonces, en esa población había un total de, no sé, de 1000 habitantes en ese pequeño corregimiento, pueblito, y se murieron, no sé, 10 personas. Entonces, pues obviamente, si usted hace este cálculo, pues esto le va a dar 0,01. Y pues sí, el dato es correcto, ¿no? ¿Cuál es el death rate? 0,01. Pero entonces es un dato
que es como un poco extraño de decir. Entonces a veces pues se multiplica por 1000 nuevamente. Aquí pues obviamente como es una cuenta tan sencilla pues le va a volver a dar 10. Y entonces como eso le va a dar 10, entonces dice que hubo 10 muertos por cada 1000 habitantes. Así se leen esos datos cuando se multiplican por 1000. Listo. Y aquí ponele, profesor, algunos ejemplos de datos de diferentes países como Afganistán, China, Egipto, Alemania, Venezuela, Japón, y hay diferentes números. Y entonces hay un problema porque acá dice, ¿y ese número a mí qué me dice? Porque lo que está diciendo es que es la cantidad de muertes sobre una población. Obviamente un país más grande, pues hay más probabilidad de que se muera más gente, pues porque hay más gente, obviamente. Entonces puede llegar a pasar que el dato sea grande. Entonces, ¿qué nos parece a nosotros interesante? Es conocer, por ejemplo, la rata de, de mortalidad por una edad específica. Ya a usted de pronto le interesa conocer cuál es la mortalidad para, no sé, eh, adultos de 40 años. Entonces, se hace lo mismo. La cantidad de muertes que hubo en la población, por ejemplo, de 40 años en el año 2000, dividió la población total de adultos de 40 años en el año 2000. Sencillito. Una división, ¡pum! Facilito. Pero seguimos con el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Usted dirá, pues el problema es que, mire, cada me da a mí estos valores así como tan diferentes. Y usted le dirá, claro, pues aquí en Afganistán se muere más gente. Pero mire que el dato de Alemania también se muere mucha gente. Y entonces usted dirá, momentico, de Afganistán lo creo, porque pues allá siempre andan en conflicto, en guerra y allá tienen sus problemas. Pero ¿y en Alemania? Estamos hablando del año 2013. Pues en Alemania, si aquí no hay guerra, tienen un buen sistema de salud, ¿por qué se estará muriendo tanta gente? Es una pregunta que es interesante, ¿ya? O por ejemplo China que tiene un huevazo de gente, está como bajo la cantidad de gente que se muere. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienen el secreto de la vida eterna o de la eh, longevidad? Entonces, el número simplemente le está indicando acá cuántas personas mueren en comparación de la población, pero no es fácil comparar entre países estos valores para saber qué es lo que está pasando en esos países. Entonces se hace la rata de mortalidad estandarizada. Y esta estandarización es esta fórmula de acá. Usted la puede hacer para grupos de edad. Usted puede decir, bueno, yo quiero, si te das cuenta, este valor de acá es este mismo de acá, pero está multiplicada con una población estándar de esa región y divido el total de la población estándar. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cálculo. Pero esto ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder igualar las poblaciones y que digamos países gigantescos como China se puedan comparar estos datos de acá con datos como el de Alemania o el de Afganistán y poder decir dónde es que la gente de verdad está muriendo más en comparación a otros. Para eso es, para estandarizar. Por eso la palabra es clave, estandarización. Entonces, aquí le dicen, bueno, ¿cómo se va a estandarizar? Usted lo puede estandarizar como quiera. eh, y puede ser bajo cualquier parámetro, la población del estudio, no sé, el promedio de todas las poblaciones usadas, etcétera. No importa, lo importante es que usted defina cómo lo va a estandarizar. Y entonces aquí, por ejemplo, le van a colocar un ejemplo de lo que yo le decía. Le dicen, pilas, vamos a analizar dos países. El país uno tiene una población joven y morocha. El país 2 tiene una población viejita. ¿Ya? Entonces, obviamente, si tiene una población más vieja, pues hay más probabilidad que se mueran y por consiguiente va a haber
mayor cantidad de rata de mortalidad, es decir, este valor de acá, ¿ya? Que es básicamente este mismo. Si te das cuenta la diferencia entre este de acá, age specific, y este es que este es para la totalidad, ¿sí? Este es para todos, este es para todos, y este es para un grupo de edad, un grupo de edad. Pero al final es lo mismo. Muertos dividido el promedio de la población total de ese grupo de edad. Ya si usted pone aquí que el grupo de edad es de 0 a 1000 años, pues el valor va a ser exactamente igual que este. Así de sencillo. Listo. Entonces continuemos con esto. Se dice, bueno, vamos a estandarizarlo, vamos a mirar qué es lo que significa este valor para entenderlo, como te expliqué que era para poder comparar los datos. Entonces nos dicen, bueno, país 1, gente joven. País 2, gente más viejita. Entonces, obviamente, el crude death rate por cada 100.000 habitantes va a ser que en el país 1 es de 500, porque la población es más joven. En cambio, el país 2 es de 1100, porque pues la gente se muere más porque es más vieja. Listo. Entonces, si usted no lo estandariza y usted le dan a usted el datazo así, usted va a decir, uy, este país 2 es menos saludable porque está muriéndose más gente. El número es más grande a comparación del otro. Pero entonces le dice, momentico, si usamos esta fórmula de estandarización, después le van a mostrar cómo se usa, pero si la usamos, resulta que cuando usted le hizo la estandarizada, resulta que en el país 1 la rata de mortalidad es de 700 y en el país 2 es de 680. Es decir, que este, a pesar de ser más, eh, más viejo, en realidad mm, la gente es más saludable o por lo menos se muere menos en comparación al otro país. Entonces puede ser, por ejemplo, un país tipo, no sé, un Mozambique, un Angola, una cosa así, que pues hay mucho joven, pero pues por algún motivo al final no funciona bien el país y a comparación de otro como por ejemplo Alemania, que pues obviamente va a tener tasas más altas porque hay más viejos, un país más envejecido, entonces pues va a ser en comparación pues más saludable. Eso es. Listo. Entonces le dice, bueno, muy bonito lo que usted habló, que hay que estandarizar para poder comparar, sí, muy bello, pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Y aquí le dicen, listo, vamos a enseñarle cómo hacer el estándar. Entonces le dice, escoja un estándar de población. Por ejemplo, World Health Organization. Esta es la Organización Mundial de la Salud. Así se escribe en la sigla en inglés. O, por ejemplo, la población europea estándar. Listos. Le dice, calcule los Age Specific Death Rate en su población de estudio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que calcular? Esta de acá. Age Specific Death Rate. O sea, gente que se muere sobre la población total. Listo. Multiplique cada rata por el peso de la población. Entonces, mira, por ejemplo, acá ponen un ejemplito. Te le dice, vamos a calcular tres grupos de 0 a 14, de 15 a 64 y de más de 65. Acá le dicen cómo es la población. Aquí ya es el total. Estos son las sumatorias, los totales. ¿Sí? 150 más 300, 450 más 50, 500. Listo. Entonces, aquí usted calculó el Specific Death Rate. Acá está el Specific Death Rate. Listo, aquí los tenemos, lo calculamos. Listo. Y entonces le dice que hay un peso que usted le asigna a esa población. Entonces, aquí está el peso de la población. Ya usted tiene aquí la población. Esta población le dice, pues esto es el 100%. Entonces, o sea, si 500 es el 100%, entonces ¿cuánto es 150? Entonces el 30%. ¿Cuánto es 300? Pues 60. ¿Cuánto es 50? Pues 0,10%. Si te das cuenta, suma pues 1. Y entonces le dice que el valor sería multiplicar este valor por este valor
y la respuesta, que es acá, la suma en todos. Después de sumarlo, le da el resultado del valor estandarizado por cada 1000 habitantes. Eso es. Sencillo el trabajo. Listo. Ahora, vamos a mirar. Me imagino que acá no quedó del todo 100% claro. Me imagino yo. Pero pues el tema es sencillo. Cualquier cosa en un taller o algo así podemos profundizar. Lo que a mí me importa que entienda es que la idea de esa estandarización es que usted con eso puede comparar dos países diferentes de manera efectiva en sus tasas de mortalidad. Listo. Ahora, tasa de mortalidad infantil, pues muertes de bebés menores a un año, o sea, de entre 0 hasta 1 año en un periodo dado, dividido la población total de nacimientos. Y pues vuelvo y te digo, se multiplica por 1000 habitantes si se desea. Listo. Aquí entonces existe un nuevo concepto que son las tablas de vida. ¿Qué son las tablas de vida? Las tablas de vida son literalmente tablas que indican la probabilidad de morir y de sobrevivir diferentes años respecto a un país, una ciudad, bueno, no una ciudad, sino como respecto al lugar donde la persona vive. Y muestra eso, probabilidad de morirse y pues por consiguiente de sobrevivir en los diferentes años. Entonces, estas tablas se pueden usar como para revisar el cohorte o para revisar los periodos de vida. Ya ahorita le voy a mostrar cómo funcionan las cosas. Entonces, primero, esas tablas tienen un montón de símbolos y aquí te indica qué significa cada símbolo. Entonces, el símbolo es X, que es para la edad o grupo de edad. 1, 2, 3, 1 año, 2 años, 3 años, 100 años, 101 años, los que viva la gente. El Q es la probabilidad de morirse en la edad que sea, la edad X y la edad X más el siguiente grupo. El L son las personas que sobreviven a ese, después de que pasa un año, cuántos sobrevivieron. El D es el número de muertes. El L son el número de personas, años vividos. Y el, el T mayúscula es el total de personas, años vividos en esa edad. Y EX es la expectativa de vida. De pronto a usted le llega aquí una duda. Ahorita vamos a ver cómo se ve la tabla, no te preocupes, pero de pronto a usted le llega la duda qué significa person years. Person years son una unidad que es personas años. Entonces, si se tiene, por ejemplo, una persona, ¿sí? Una persona que vivió 10 años, eso va a ser igual a 10 person years. De otra manera, también si tenemos a 10 personas que han vivido 1 año, también son 10 person year. Básicamente la multiplicación de las personas por los años que han vivido literalmente. Y como te digo, aquí pues la cuesta daría lo mismo. Daría una persona que ha vivido 10 años, pues equivalen a 10 person years. Y si hay 10 personas que han vivido solo 1 año, pues son lo mismo, 10 person years. Esa es la unidad. Listo. Entonces aquí le dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de morirse? Aquí ponen una fórmula muy general. Como es tan general, le dicen, ojo, porque esto pareciese que fuese otra vez el death rate. Y no, no lo es. ¿Por qué? Porque es que esta E es la... Entonces, ¿cómo se dice la probabilidad de morir? La probabilidad de morir son la gente que se murió dividido las personas que están expuestas con el riesgo a morir en esa edad. ¿Y eso cómo se calcula? Esto se calcula que
esa E es esto, una probabilidad, ¿ya? Y esta probabilidad es con el ASDR, que nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, que es el Age Specific Death Rate, que es este valor importante. Listo. Entonces, al final, si usted hace como muchas operaciones, usted puede decir que la probabilidad de morirse son las muertes de ese grupo de edad dividido las personas expuestas al riesgo de morirse, y las personas expuestas a morirse es esta formulita que es 1 más 1 menos un alfa, que este alfa está hecho acá, es un alfa de probabilidad. Usted puede escoger entre cualquiera de estos valores, puede escoger 0,1, 0,15, 0,27, 0,5. Y este multiplicado por el Age Specific Death Rate. Listo. O usted lo puede escribir un poco más generalazo, que es esto mismo. Y pues lo tiene así. Son dos fórmulas que usted puede tener. Y con eso se usa y con eso usted puede calcular. Obviamente la probabilidad de sobrevivir, ¿cómo sería? Pues si usted ya tiene aquí calculada la probabilidad de morirse, pues sería 1 menos la probabilidad de morirse. ¿Y eso sería la probabilidad de qué? Pues de sobrevivir, obviamente. Si una persona tiene la probabilidad de, no sé, por decir algo, una persona va a saltar de un parapente, por decir algo, y si la probabilidad de morir por ir en parapente, o sea, si ese Q, que es la probabilidad de morir por saltar en parapente, es, no sé, 0,1%, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir? Pues muy sencillo, pues el 100%, o sea, 1, ¿sí? Bueno, que no es por ciento, sino 0,1. Esa probabilidad es 1 menos este 0,1. Entonces, ¿esto qué sería igual? Pues 0,90. Entonces tiene la probabilidad de 0,90 de sobrevivir. Eso es lo que dice esta fórmula. Obviamente los valores que me inventé son muy altos, solamente son ilustrativos. Listo. Y pues la expectativa de vida, pues muy sencillo, es cuál es la expectativa de vida. Así se ve una tabla de vida. Acá está recortada solo hasta los 10 años, pero esto sigue así creciendo hasta, no sé, 110 años o lo que sea. Entonces, en este de acá, como te decías, es la edad literal, 0, 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. En este son los que sobreviven a ese año. Entonces, comenzamos con 100.000 personas. De esas 100.000 personas pasó un año y quedaron 99.633. Llegaron a 2 años y quedó 99.500. Si te das cuenta, el número va bajando porque pues cada año pues hay gente que se va muriendo. Ya si tuviéramos aquí por ahí 110, de pronto podríamos tener, no sé, un, no sé, 12. Y si por acá viéramos, no sé, un 80, de pronto entonces aquí veríamos, no sé, un 12.325. Punto. Listo. Entonces, este de X, number of life, ¿qué es este de X? Se me olvidó, toca revisar. El número de muertes entre esos periodos de tiempo. Efectivamente, pues aquí está los que se murieron. Si usted hace la suma, pues da eso, mira. 5 y 8, 13, va una, 3 y 9, 12 y una aquí iba 13. Sí, mira, si usted suma estos dos, le da este valor. Entonces, estos son las personas que literalmente se murieron en ese tiempo. Acá es la probabilidad de morir en ese intervalo. Como dijimos que la probabilidad la probabilidad de morirse está basada con esta fórmula. Entonces ahí la calculan con esta fórmula, con esta fórmula es exactamente la misma. Y aquí le calculan cuál es la probabilidad de morir. Obviamente es poco probable morirse a edades tan pequeñas por lo general.
y pues se va volviendo más probable morirse con el tiempo. Esta barra de acá indica la probabilidad de sobrevivir y cómo sería, pues sería igual a uno menos estos valores. Entonces, si usted coge uno menos este valor, le da esto, uno menos este valor, le da esto, y así sucesivamente. Este es el número de años vividos en ese intervalo. Esta es la acumulación de personas años vivido en ese intervalo. Y esta es la expectativa de vida. ¿Qué significa? Que en esta tabla un recién nacido de 0 años tiene una expectativa de vida de 77,40 años. Comenzó con esa expectativa de vida. Una expectativa de vida, no sé si sea promedio ahora en el mundo, no lo sé. Bueno, esto es. Y con eso se va aquí evaluando. Entonces usted dirá, pues está como interesante eso de las tablas, nunca lo había visto y pues simplemente indican cuál es la probabilidad de vivir o morir entre los años, pero entonces usted puede llegar a tener una vida, una pregunta, ¿y esto para qué acontece? Entonces, ¿quién las hace? ¿Dónde están? ¿Se actualizan? ¿No se actualizan? ¿Para qué me sirve saber todo eso? Y las respuestas son muy sencillas. Sí, cada ciudad o cada país genera sus tablas. Esta, por ejemplo, es la tabla de vida para Baden-Württemberg para el año 2002 al 2004 para los hombres. Significa que la expectativa de vida para ese año era de que si usted naciera ese año, su expectativa de vida era de 77 años. ¿Eso con qué se hace? Con eso los hace varias entidades. Pueden hacer las entidades organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud o departamentos de estadística en los países, por ejemplo el DANE, o aquí pues yo no sé quién sea el ente que hace esta vaina, pero por ejemplo esa es la tabla de aquí de Baden-Württemberg. Y se hacen y se actualizan cada año o cada periodo de año. Aquí, por ejemplo, por lo que veo, lo actualizan cada 2 años, porque esta era para el 2002 al 2004. Entonces la actualizan cada 2 años. Eh, es decir, que sí, hay gente que analiza cómo ha evolucionado la gente en sus muertes por cada año, los van teniendo como el conteo y tratan de explicar por qué. ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, esto sirve para una aseguradora. Una aseguradora inmediatamente es datos valiosos porque son datos estadísticos de esa población que le dicen, oiga, esta gente va a vivir más o menos así. Entonces con eso puede decir, ah, bueno, aquí esta población le voy a cobrar tanto para un seguro de vida o para una cuestión de salud privado que diga, bueno, voy a poner una prima muy barata a gente joven, pero la gente vieja, pum, los voy a clavar con fuerza porque eh, sus riesgos se incrementan mucho, por decir algo. Ayuda también a evaluar poblaciones. Como te digo, esta es la tabla de vida de Baden-Württemberg. Si usted tuviera aquí al lado una hoja que diga la tabla de vida de Bogotá para el mismo periodo de tiempo, pues entonces usted puede decir, ah, carambolas, aquí se vive más o aquí se vive menos. Uy, aquí los niños se mueren más rápido. Uy, aquí los niños duran más. Uy, aquí los ruquitos, pues la verdad no duran, se mueren rápido. Y aquí, uy, aquí los viejos duran más. Qué sé yo, incluso para compararlos entre sexo, porque mira, acá tenemos para los hombres. Hay otra hoja que sería lo mismo. Tabla de hojas de vida de Baden-Württemberg para el mismo periodo de tiempo para mujeres. Y vas a poder evaluarlos y decir, ah, mira, aquí eh, eh, hay una diferencia significativa entre cómo son los hombres y las mujeres. Igualmente, todo esto son datos estadísticos, pero estos datos estadísticos se basan en los datos reales que se acumulan y se actualizan. Por ejemplo, también sirve para comprobar si un programa de vacunación, por ejemplo, ha funcionado. Dice, uy,
Aquí de pronto en Moria los niños pongamos un plan de vacunación gratuito para los niños de 0 a 10 años. Y entonces compara la misma tabla del 2002, tiene que esperar un par de años pues para poder ver el efecto, ¿no? Obviamente. Pero pues se espera 2, 3 años, o lo actualiza 2 años y dice, ve, hubo una pequeña reducción, y espera otros 2 años y dice, oiga, se mantuvo la reducción. Eh, entonces pudo haber funcionado. Por ejemplo, una pandemia ahorita con los del COVID, pues obviamente afectó todas estas tablas. Entonces la pregunta, ¿quién las hace? Las hace diferentes instituciones, organizaciones o departamentos de estadística nacionales, departamentales, etcétera. ¿Con qué se hacen? Con los datos reales. Y con esos datos reales generan estas estadísticas. ¿Quién las usa? Todo el que tenga interés en eso. Aseguradoras, servicios sociales de salud, privados o públicos. Ayuda a comparar poblaciones, sexos, hombres, mujeres, cómo evoluciona. Ayuda a evaluar impactos de planes de vacunación, enfermedades, crisis, guerras, etcétera. Entonces, bueno, aquí le dicen las aplicaciones de las tablas de vida. Es efectivamente, le ayuda a estimar cuál es la expectativa de vida al nacimiento en otra edad. Claro, si usted dice, mire, el niño ya tiene 10 años, ¿cuál es la expectativa de vida restante de ese niño? Y dice, uy, a ese chino solamente le quedan más o menos unos 67 años, con 67,78 años. Tururú. Eso es lo que le dice que podría expectar. Listo. Compara los patrones de mortalidad sobre el tiempo o sobre diferentes regiones o países. Lo mismo que ya te dije. Puede poner, puede evaluar los impactos de intervenciones, como por ejemplo vacunación, o alguna cuestión sanitaria. No sé muy bien qué significa esta palabra en inglés, pero bueno. Eh, Ayuda a construir modelos, no sé qué es actuarial. Toca revisar, pero es esto, por ejemplo, seguros, o planes de pensión, ¿ya? Y coloca, por ejemplo, ayuda para hacer proyecciones para políticas de salud pública. Básicamente lo mismo que ya le había dicho. Listo. Con esto nosotros terminamos el tema de mortalidad y ahora vamos a hablar sobre el tema de migración. Entonces, aquí ponen como dos conceptos, mover o migrant. No explican qué es el mover, no lo he investigado, la verdad, pero lo que nos importa es qué es un migrante. Y un migrante o la migración es algo que es voluntario o no voluntario, un cambio permanente o de larga duración, ya sea voluntario o no voluntario, del lugar de residencia dentro de un sitio político administrativo establecido. Por ejemplo, tú y yo, pues somos migrantes. Aquí hacen una pequeña diferenciación entre emigrantes e inmigrantes, que eso se basa en international level, o sea, entre países. Nosotros seríamos emigrantes de Colombia e inmigrantes en Alemania. Y ya ponen dentro del mismo país outmigrant e inmigrant. Es para tener la diferenciación entre países. Entonces, por ejemplo, un man de la costa que trabaja en Bogotá, ese man sería un outmigrant de la costa y sería un inmigrant de Bogotá. Listo. Dice que no hay una teoría general de la migración. Bueno, entonces le dice, bueno, ¿cuáles son los pasos para decidir emigrar? Usted está en una posición inicial, está en un país, está en Bogotá, por decir algo. Dice, se le genera la idea de emigrar. Oiga, ¿y si me voy? De pronto me voy a estudiar una maestría en el extranjero. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que ahorrar dinero, tengo que hacer exámenes, tengo que presentar visados, tengo que prepararme para, no sé, hacer un estudio en otro lado, etcétera. Y luego se hace de verdad la migración como tal. Entonces, cada parte de acá hay como
que genera diferentes boundaries de racionalidad para tomar el paso. Como usted está en una posición inicial, no sé, estoy estresado, no hay trabajo, qué sé yo, no me gusta lo que tengo. eh, y entonces está como, ¿y si me voy? Entonces, ¡pum!, rompió la primera barrera, ¿ya? De pronto dice, no, 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 mejor no me voy, porque, qué mamera, me da miedo. Y regresó y se quedó acá en la posición inicial. Pero entonces cuando rompe esa barrera, ta. Luego acá hay otras barreras, ¿ya? Y luego acá hay otras barreras que son racionales. Entonces, esas dependen de qué? De la decisión en el contexto de su casa. Siempre hay un problema de inercia. No, pero pues, ¿para qué me voy? Yo prefiero estar acá, sigo acá, es lo que yo conozco, es mejor bueno, malo conocido que bueno por conocer. Y también hay barreras y facilitadores. Barreras como por ejemplo, no sé, es difícil generar los procesos porque es imposible sacar una visa. Donde yo me quiero ir es Japón y hablar japonés, el idioma es una mamera difícil. Barreras. Mi familia no quiere que me vaya y me dicen que no, que por qué me voy, que etcétera. Barreras. Ya, todos esos son barreras. Y hay facilitadores que de pronto le dicen, no, pues venga, que el idioma es difícil, pero le damos una beca. Entonces hay facilitadores. No, que venga, que allá tiene el tío, la prima, el amigo, la novia, el esposo. Facilitadores, ¿no? Hay como pros y contras en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay factores que influencian la migración. Entonces, los factores que son asociados con el origen son el push. No sé, por ejemplo, caso de, no sé, Gaza, ahorita que hay como guerra. Eso es un problema. Y eso es como un push, que dice la gente como, váyase de acá, push, vaya para allá, salga de acá. Hay factores que son asociados con el destino. Eso es un pull, que es como, por ejemplo, oiga, este país se gana bueno, este país no roban, no matan. Entonces, estos son, por ejemplo, un pull, ¿ya? Eh, Vuelvo y digo que hay barreras. También hay factores individuales y personales, religiosos, familiares, etcétera. Y hay algo que le llaman como los efectos selectivos de la migración, que son estos. Entonces, por ejemplo, la edad. Aquí muestran, por ejemplo, cómo migran las personas a través de la edad. Si te das cuenta, hay aquí dos picos, uno durante la infancia y otro en la edad adulta. ¿Por qué iniciamos con la edad adulta? Normalmente la gente que tiende a migrar más fácil es gente joven. Si te das cuenta, los puntos de migración es más o menos aquí desde los 19, 20 años, por ahí hasta los 33, más o menos, que es este pico de acá que se ve. Y es porque en ese momento la gente tiene fuerza, no tiene un trabajo ya tan estable o por lo menos está iniciando su vida. Y entonces dice, no me ha gustado mi vida donde yo estoy, quiero buscarla en otro sitio y no tiene como un arraigo tan grande, obviamente. En cambio, ya cuando usted está más 35, 30 y pedazo, la tendencia a migrar es más baja. Por ejemplo, si una persona ya tiene 75, pues no tienden a migrar tanto, porque dice, ay, yo ya estoy viejo, conozco a mis amigos, yo que me voy a poner a aprender otro idioma o salir o lo que sea, yo ya tengo mi pensión, yo estoy aquí ya establecido, no me voy a ir a buscar nada. Entonces, pues obviamente entre más edad tiende a ser difícil. Aquí, por ejemplo, en esta zona de acá, todavía hay algo de migración, pero pues sigue siendo la baja, porque aquí ya viene un tema que son hijos, porque aquí por lo general las personas ya empiezan a tener hijos y aquí en esta edad los hijos ya son más bien volantoncitos, más o menos como de 8 años, 10 años. Y dice, pero es que el muchacho ya está yendo a la primaria, tiene otros planes de vida a las personas. Y esto es lo que implica este otro pico de acá. Este pico de acá, si te das cuenta, es de niños. Y un niño no decide, ay, yo me voy solo.
Pues obviamente no, se va es con su familia. Y si te das cuenta, el pico más o menos llega más o menos hasta los 5 o 6 años y después empieza a bajar. Y ya cuando tienen 10 o 15, que es esta zona de acá, casi no migran. Y 10 o 15, más los papás que tienen más o menos 30, 35, le da, perdón, sí, 30, 35, pues le da esto, 35 a 45. Que es cuando la gente dice, no, pues ya tengo mis pelados, ya están grandes, están en el colegio, de pronto es mucho trauma, lo que sea. Entonces, pues son como factores, ¿no? Esto es lo que uno puede ver en estas gráficas rápidamente. Hay otros factores selectivos, como es el sexo. Eh, por lo general, tiende las mujeres a migrar a una edad un poquito más temprana a comparación de los hombres. También obviamente tiene que ver el estado de marital. Si una persona está soltera, pues viaja sola, pero si está casado, pues arrastra a la otra persona, ¿no? Es lo más común. Y dice, bueno, este país no me está yendo bien, voy a ir a buscar otro, mija. Y entonces se va y dice, bueno, busquemos la vida todos juntos. Entonces, el estado marital. También el nivel educacional tiene un factor. Si usted tiene una profesión, tiene más facilidad de engancharse en otro lado. Bueno, también depende de la profesión, ¿no? Y entonces acá vamos a tener las medidas de la migración. Entonces, estamos el Out Migration Rate, que es un dato bastante sencillo. Otra vez rate, o sea, una división, y es la gente que se va, los outmigrants o emigrants, dependiendo si estamos hablando de gente que se va de una ciudad a otra dentro del mismo país o si se va a otro país, dividido la población total. Y vuelvo y le digo, generalmente se multiplica por 1000 para que el resultado se pueda decir, no sé, la migración fueron, no sé, 130 migrantes por cada 1000 habitantes, para que quede más fácil el decir estos datos, sino que cuál fue la migración, 0,03. ¿Y qué es eso? Ya dígamelo en personas. Te le dice, ah, no, 300 personas por cada 1000 personas. Ah, listo, ahora te entendí. Tengo ya en la cabeza de qué me estás hablando. Por el contrario, el immigration rate, pues es la misma historia. Los que inmigran dividido por la población y otra vez pues se multiplica por 1000. Opcional. A veces se hace, a veces no se hace. Listo. Con eso usted tiene dos valores, que es la net migration. Eso nosotros lo vimos en la primera clase que yo grabé, que le decía que el cambio de población era dado como población inicial en un tiempo. Nosotros habíamos dicho que era la población, digamos, en año uno, y queremos llegar a saber cuál es la población en el año, población en el año 2. Entonces nosotros dijimos que a esto se le sumaba los nacimientos, los births, pues del año uno, menos que los muertes, los deaths del año uno, más que, más los inmigrants en ese año uno, menos los outmigrant del año uno. Y cuando usted sumaba todo esto de acá, peleaba la población en el año 2. Es eso, ¿no? Y esta partecita de acá, voy a cambiar un momentico el color. Esta partecita de acá, inmigrantes menos outmigrant, nosotros ya habíamos dicho que se llamaba la net migration. ¿Ya? Y esto es lo que lo dice. Suma los inmigrantes, le resta los outmigrants, los emigrantes, dividido la población en ese periodo de tiempo y listo. Entonces estos valores le pueden dar negativo, y si es negativo significa que la gente se está yendo. Puede ser positivo, significa que la gente está llegando.
o puede ser relativamente igual, o sea, relativamente cero, y significa que las personas que entran y las que salen son el mismo número. Listo. Ahora tenemos otro valor que es interesante de analizar, que se llama el Gross Migration Rate. Y eso es lo que me dicen a mí es cuál es la intensidad de la migración. Y esto pues simplemente suma los inmigrantes, suma los emigrantes, divide la población. Y usted dirá, ¿y eso para qué chuchas me sirve? Entonces eso simplemente le ayuda para decir qué tan grande fue la migración o el movimiento de personas. Vamos a poner un ejemplo numérico. Digamos, con el net migration, imaginemos que los inmigrantes fueron, no sé, 1000. Digamos que los out migrants o emigrantes fueron 900, ¿cierto? Y que la población promedio sean, no sé, para hacer cuentas fácil, digámosle 10.000 personas. Entonces, si usted calcula esta net migration, ¿cómo sería? Pues sería, obviamente, los 1000 menos 900 dividido 10.000. ¿Esto a qué me da? Esto me va a dar a mí, pues, 100 dividido 10.000. Listo. ¿Esto qué me da? Pues tachamos dos ceros, tachamos dos ceros. Entonces me queda 1 dividido 100 es igual a 0,01. Este fue el valor de esa net migration. Listo. Con estos mismos datos vamos a calcular el gross migration. Entonces el gross migration. Bueno, entonces si te das cuenta el valor me dio 0,01. O sea, tiende a ser 0. O sea, es positivo. Es decir, la población creció, pero tiende a ser 0. Es decir, que se mantuvo más o menos igual la población en ese lugar. Y pues obviamente se nota. Llegaron 1000, pero se fueron 900. O sea, básicamente ras con bola. En cambio, ahora miremos la intensidad de la migración. Serían los 1000 más los 900 dividido los mismos 10.000. ¿Eso que nos da? Nos da 1900 dividido 10.000. Tachamos dos ceros, tachamos dos ceros. Eso significa que queda 19 dividido 100. Y eso nos da 0,19. Si te das cuenta, es un valor mucho más grande que este. Y efectivamente, significa que hubo movimiento de personas. No estamos diciendo si esto es bueno o si esto es malo, pero hubo un movimiento grande de personas y eso es lo que nos indica este cross migration, que hubo un movimiento grande de personas o si hubo un movimiento bajo de personas. Entre más grande el número, pues un mayor movimiento de personas. Entre más pequeño el número, pues menor movimiento de personas. Ese es el ejemplo. Y luego tenemos otra medida de migración que es el coeficiente de migración efectiva. Y ese lo que nos indica es una comparación, si te das cuenta, es una comparación o tiene que ver la migration rate con el gross migration, ¿ya? Y mide qué tan efectiva es la migración para producir un cambio poblacional neto. Entonces, si usted hace esta operación, le va a dar un valor que es
entre -1 y +1. Bueno, como lo tiene multiplicado por 100, entonces entre -100 y entre +100. Ya, ese es los valores posibles. Un poco entre comillas para que no quede tan difícil de entender. Listo. Que son dos rangos que pueden tener. Ese, si usted hace esa operación, va a fluctuar entre -1 y 1, pero como lo tiene multiplicado por 100, pues entre -100 y 100. Y indica qué tan fácil es esa migración efectiva. Entonces, pongamos un pequeño ejemplito. Imaginemos que los inmigrantes son, no sé, 2000. Digamos que los emigrantes o outmigrants son 500. O sea, en este momento se puede calcular rápido y dice, mire, hay más personas que están llegando. Listo. Entonces, calculamos este K. ¿Cómo sería? Pues muy sencillito, serían 2000 menos 500 dividido, pues, 2000 más 500. Y eso, bueno, multiplicado ese resultado por 100. ¿Esto qué sería? Pues obviamente sería, esta me quedó feo, voy a borrarlo. Sería 1500 dividido 2500. Y bueno, y esto multiplicado por 100. ¿Y eso qué nos da? Cogemos la calculadora y esto nos da 0,6, bueno, por 100. Y esto sería igual al 60, es básicamente 60% sería esta vaina. ¿Qué significa? Que de este flujo de personas, aquí hubo un flujo de personas, porque hubo flujo de personas, porque hubo personas que entraron, personas que salieron. De este flujo de personas, el 60% contribuyó para el crecimiento de la población. Eso es lo que me indica. Nada más. Usted después de hacer eso y hay un flujo de personas, al final, claro, si te das cuenta, hubo personas que quedaron. ¿Ya? Si usted hace una resta así de cuenta huevos, pues dice, pues entraron 1500 personas. Claro, pero de ese flujo total de personas que entraron y salieron, solamente el 60% equivale para el crecimiento poblacional. Eso es todo, hermanita mía. Aquí ya hemos terminado la clase número 4 de demografía. Solo nos queda de momento la clase 5, que tiene que ver con, ahí sí, el cálculo de proyección de población, creo. Pero eso ya lo veremos en la siguiente diapositiva y en la siguiente clase. Si tiene dudas, preguntas, no dude en contactar. Besitos. Chao, chao.